Buenas noches. Hoy día comenzamos un ciclo corto de 6 sesiones complementarias al tema de plan de negocios. Básicamente vamos a hablar de algunos temas que están vinculados al plan de negocios, si bien no son exactamente eh, componentes del plan de negocios de manera integral, pero son importantes para que lo entendamos y lo utilicemos de manera correcta. Lo primero, ¿qué requisitos debemos cumplir para que nuestro plan de negocio sea un plan de negocio exitoso, un plan de negocio eh, que permita cumplir básicamente sus funciones? ¿Y qué funciones queremos que el plan de negocios cumpla? ¿Ok? Entonces, lo primero es, el plan de negocios para nosotros es un elemento que nos va a permitir evaluar la viabilidad de nuestra idea de negocio, si la podemos implementar, cuánto nos va a representar en ingresos, qué resultados nos va a generar. O sea, básicamente vamos a mirar la viabilidad, la rentabilidad en un negocio. Es una guía, un plan maestro que nos permite crear el negocio y luego nos va a ayudar a gestionarlo. También nos va a permitir de alguna manera lograr un financiamiento, ya sea de una entidad financiera, lo cual siempre yo les he dicho que es bastante difícil cuando uno no tiene el negocio funcionando, pero sí hay entidades de promoción que nos pueden apoyar. Y entonces si les presentamos un plan de negocio correctamente estructurado, un plan de negocio funcional, un plan de negocio que habla de lo que nuestro negocio puede dar, entonces lograremos con mayor facilidad el acceso a este capital. Entonces tengamos eso en cuenta. Otra característica, o sea, es acceder, como se llama, a los capitales ángeles, que son estos fondos donde nos dan un pequeño empujón para partir, donde nos dan un capital, o sea, realmente no son capitales muy grandes, pero sí son lo suficiente para iniciar el proceso empresarial. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, eh, básicamente, lograr que un plan de negocios sea exitoso, lograr que un plan de negocios sea importante para nosotros, debemos tener algunos requisitos. El primero, describir claramente el negocio. O sea, tenemos que plantear la idea de negocio. O sea, nosotros hablamos cómo tener una idea de negocio. Nosotros hablamos, bueno, ya tengo mi idea de negocio, pero ahora la debo describir claramente. ¿Qué es lo que voy a realizar? Y al explicarla realmente, cuáles son las características que esa idea de negocio va a hacer que sea exitosa. Porque yo puedo decir, ok, voy a poner una pollería y voy a ser exitoso porque vendo pollos a la brasa. Bueno, la verdad, ahí no estoy diciendo nada nuevo. Existen 10 millones de pollerías, bueno, estoy exagerando, pero existen varios miles de pollerías en la ciudad de Lima, algunas exitosas y otras no. Y no porque el hecho de que vendan pollo a la brasa, que es un plato que ya se ha convertido en medio bandera del país, eh, voy a ser exitoso. Pero de repente, ¿por qué? Porque estoy ubicado en este lugar donde hay un tránsito de gente muy alto. Estoy ubicado en un clúster de comidas. De repente estoy ubicado en el patio de comidas de un centro comercial, por decir.
aunque es dificilísimo entrar si uno no tiene una supermarca, pero bueno. Pero o estoy ubicado en los alrededores de una zona de alto movimiento, un parque donde va mucha gente los fines de semana. ¿O por qué? O porque de alguna manera tengo alguna característica especial que llama la atención sobre mi local o mi comida. Y entonces voy logrando algunas ventajas comparativas que de alguna manera van a permitir que el negocio sea diferente. Entonces, lo primero, describir ese negocio y describir por qué va a ser exitoso el negocio. No solamente hacer voy a vender pollo. O sea, eso es lo que quiero que me entiendan, sino un poco más. Esto se debe hacer de manera clara, entendible, ¿ok? Que quien lea el plan de negocios no le quede duda de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Debemos incluir toda la información. Vamos, lo único que no les voy a decir que incluyan es alguna receta secreta si es que en el fondo la van a tener, pero sí la pueden mencionar, o sea, voy a tener una receta diferencial que va a hacer que mi producto sea reconocido de una manera especial. Eh, y eso sí lo puedo decir, pero si no quiero decir la formulación de la receta, no tengo que decirlo, evidentemente. Entonces, esa es una característica. Debo describir el negocio muy claramente, muy detalladamente, muy comprensible, muy accesible a cualquier usuario, a cualquiera que lea el plan de negocios, debe entenderlo de una manera muy, muy especial. ¿Ok? ¿Qué atributos, qué beneficios, como yo les decía, qué atributos, qué variables va a tener? Si vamos a vender un producto básico o vamos a vender un producto real o vamos a vender un producto aumentado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Un poco vamos a mirar cuál va a ser lo que le vamos a ofrecer al mercado objetivo. ¿Ok? ¿Qué beneficios? ¿Cuál va a ser el valor agregado? Eh, Diferentes datos que van a permitir entender hacia dónde va el negocio, entender qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Y lo más importante que siempre les digo es qué ingresos queremos generar, porque eso es lo que al final al inversor le va a interesar, saber de dónde va a venir la plata para el negocio. Eso es una de las partes importantes para hacer. Ahora, el plan de negocios debe demostrar toda la parte atractiva del negocio, o sea, qué es lo que va a llamar la atención de mi negocio. ¿Ya? Eh, Esto, más allá de contarles cuál es el negocio, cuál es el producto, sino qué cosa tiene de especial, qué lo diferencia. Y esto es muy, muy importante si lo que queremos es convencer a un socio, queremos convencer a un inversionista, queremos convencer a alguien que nos va a financiar a través de, como les decía, un capital ángel. Si nosotros le demostramos que tenemos un negocio, que va a ser atractivo para los clientes, va a ser mucho más fácil que estas personas inviertan en el negocio, que pongan dinero, que se la jueguen con nosotros. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta.
¿ya? No solo vamos a mostrar, o sea, cuando yo quiero demostrar que mi negocio es atractivo, no se trata de poner cifras financieras que sean espectaculares, una super rentabilidad, sino las razones por las que se cree que el negocio es una oportunidad. ¿Por qué nosotros estamos convencidos que va a tener éxito? O sea, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, eh, transmitir nuestro convencimiento del negocio a los que lean el plan de negocios. Ojo, no estoy diciendo que cierren los ojos frente a la realidad. ¿Ya? Existe un refrán que yo siempre les digo a todos los que están desarrollando un proyecto y es no se cuelguen del tema de nadie tiene hijo feo. O sea, el hecho de que sea mi plan de negocios, que yo lo haya realizado, que yo esté convencido del producto, no significa que va a ser exitoso, sino tengo que estar convencido que va a ser exitoso porque mis números dicen que va a ser exitoso, porque mi mercado me ha salido que va a ser exitoso, ¿ok? Entonces, ¿por qué consideramos que va a ser exitoso? ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi estudio de mercado voy a tener una demanda 5 veces más grande que la que soy capaz de suplir o 5 veces más grande que el punto de equilibrio. Entonces, son datos que de alguna manera van a hacer saber que el proyecto es atractivo, es interesante, es importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué innovación vamos a tener? ¿Qué diferencia vamos a tener? ¿Cuáles son nuestras, como les decía hace unos minutos, nuestras ventajas competitivas? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que el público objetivo se acerque a nosotros, nos vea, nos mire, de alguna manera nos haga sentir importantes para ellos? Entonces, todo eso va en la parte de demostrar lo atractivo del negocio. ¿Cuál es mi valor frente a la competencia? ¿Qué estrategia voy a usar? Ese tipo de cosas son bastante interesantes y bastante llamativas. Entonces, tenemos que lograr que la persona que lea nuestro plan de negocios se convenza de esa parte. Ahora, otra cosa, el plan de negocios, cuando el inversionista, el usuario, la persona que lo lea, el posible socio, eh, debe entender que el plan ha sido desarrollado de manera profesional, ¿ok? Entonces, los números deben ser serios. Debe notarse que ha habido un estudio profundo, o sea, mi mercado es este mercado en particular por estas razones y voy a llegar a vender esta cantidad porque de acuerdo a mi estudio de mercado me han salido estos resultados, pero debo demostrarlo, ¿ok? No es, ¿saben qué? Yo hice 3 entrevistas y todos me dijeron que el producto era bonito y que sí estaban dispuestos a comprarlo. Ok, eso no tiene ningún grado de seriedad. 3 entrevistas y que me dijeron que el producto era bonito y que estaban dispuestos a comprarlo, pueden justificar que yo haga un estudio de mercado para confirmarlo, pero no más que eso, no van a justificar un plan de negocios. Entonces, si yo tengo esas 3 entrevistas, puedo lanzarme a hacer un estudio de mercado profundo y ese estudio de mercado profundo va a servir de sustento, ahora sí, a un plan de negocios serio.
¿ok? También debe poder verse cuáles son nuestras proyecciones de ventas o de precios o de costos que han generado la información que va ahí, o sea, cómo calculé los costos y esos costos cómo se van a convertir en un precio y eso al final cómo se va a convertir en un margen de rentabilidad y a dónde va a llegar. Eso es demostrar profesionalismo, seriedad, o sea, que los números sean válidos. La vez pasada alguien me hablaba de ciertos números y cuando yo los miré un poco que me llamó la atención, digo, bueno, ¿y esto de dónde salió? Bueno, es lo que hemos pensado. El problema es que cuando yo estoy en un plan de negocios, yo no hablo de lo que yo pienso. Yo hablo de los números que el mercado me da. Yo hablo de los números que son realidad. Ese tipo de cosas son las que representan la diferencia entre un plan de negocios debidamente sustentado, un plan de negocios serio y un plan de negocios hecho a la carrera. Ahora, el plan, si bien tiene que tener todas las características de seriedad, tiene que tener toda la información y todo, también debe ser hecho de una manera atractiva, ¿ok? Debe ser hecho de una manera en que proyecte una imagen positiva, tanto del negocio como de quien lo preparó. Debe notarse que se ha procesado la información y se presenta de una manera accesible, o sea, presentar gráficos, de repente presentar fotos, presentar que nos sustenten lo que estamos diciendo, ¿ya? Que provoque leerlo. El plan de negocios debe estar hecho sobre material de buena calidad, eh, un tamaño de letra que sea legible, que sea presentable. O sea, el plan de negocios debe dar gusto. O sea, quien lo lea debe decir, pucha, qué bien hecho, qué bonito. Que, o sea, no más allá de lo que decíamos de que debe tener información muy bien sustentada y seria, eso no quiere decir de que sea aburrido, ¿ok? Debe ser muchas veces, hay partes del plan de negocios que pueden ser bastante lúdicas, eh, presentaciones gráficas, pero empecemos a innovar en los gráficos. O sea, ¿qué gráficos voy a realizar? Presentar gráficos que sean, como les digo, llamativos, coloridos, o sea, diferentes a lo que hacen normalmente. Eh, Ese tipo de cosas ayudan, ¿ok? Sean innovadores, hasta cierto momento sean disruptivos, ¿ok? Eso es importante. Rompan esquemas para que el producto sea atractivo. Ahora, lo que les decía, debe estar bien sustentado, ¿ok? Cuando yo afirmo algo en un plan de negocios, esa afirmación tiene que estar apoyada en información seria. Cuando yo afirmo algo en un plan de negocios, esa afirmación debe tener un respaldo importante, ¿ya? La información debe ser actualizada y venir de fuentes confiables. O sea, si yo tomo información del Instituto Nacional de Estadística, tengo que tomar la última información disponible al respecto.
no debo tomar una información cualquiera, sino debo tomar la información más reciente. O sea, si estamos en el 2021, yo puedo usar datos hasta del 2019. O sea, vamos, me puedo ir hasta el último censo, ¿ya? Y que de ahí se proyectó en adelante, ok. Pero no voy a tomar datos de hace pues 10 años y voy a empezar a proyectar de 10 años a hoy día. ¿Por qué? Porque eso me quita seriedad, me quita soporte, ¿ok? Ahora, el plan de negocios debe marcar muy claramente las fuentes donde se ha obtenido, de dónde he sacado la información, cómo la he conseguido. Entonces, eso es darle base al plan de negocios. El plan de negocios no, como lo he repetido 1000 veces, un plan de negocios no es un juego. Mucha gente piensa en el plan de negocios como una tesina que se hace rapidito y es por cumplir la ceremonia de presentar algo para que me crean que estoy haciendo un negocio. No, o sea, un plan de negocios debe ser el soporte para saber que ese negocio que estoy haciendo va a ser un negocio rentable, va a ser un negocio importante. Ahora, el hecho de que yo tenga información de primera calidad no está asociado a que yo tenga muchísimas páginas, a que yo escriba un montón, a que no. El plan de negocios debe tener les digo la verdad, o sea, yo cuando pido un plan de negocios a nivel de presentación final de un curso, de una tesis, no les pido que tenga 1000 páginas, pero tampoco les pido que tenga 20. Siempre hablo que debe tener entre 60 y 80 páginas, lo suficiente para decir lo que quieren decir. Si por ahí el tipo de negocio requiere un poco más de información, se me pueden ir a 100, 120, básicamente a nivel... A ver, Nélida, en caso de que tu tasa de crecimiento del público objetivo te sale negativo, puedes utilizar los datos de censos de años anteriores. Lo primero que sería importante, antes que, o sea, si te salió una tasa de crecimiento del público objetivo negativa, lo primero que tienes que hacer es preocuparte y empezar a analizar por qué salió negativa. No se trata de buscar otra base de datos que salga positiva, ¿ok? Si te salió negativa, tienes dos opciones. O de alguna manera has manejado los datos con algún error de fondo o de concepto que debes corregir, o efectivamente es negativa, en cuyo caso es un riesgo para el negocio. Entonces, buscar un nuevo dato que te lleve a proyecciones positivas, lo que podría es llevarte a un error que después te haga enfrentar un mercado que en lugar de crecer decrece y que al final termina haciendo colapsar tu negocio. O sea, vamos a comparar un poco el tema de cierto tipo de productos que con el desarrollo tecnológico empiezan a perder prestancia en el mercado. O sea, eh, yo recuerdo hace unos años atrás salieron unas laptops chiquitas que eran probablemente el 50% del tamaño de una laptop normal, ¿ok?
fue un producto que inicialmente tuvo una acogida relativamente interesante porque todo el mundo pensó de que era mucho más fácil de llevar, de traer y todo. Es más, los fabricantes lo pensaron y por algún lado los datos les salieron de esa manera. Pero en el mercado el producto fracasó. ¿Por qué? Porque resulta de que el tamaño de la pantalla era muy pequeñito, no se podía ver todo lo que uno quería ver, o si lo quería ver, se veía en letras muy chiquitas, y entonces al final el producto no caminó. ¿Ya? Es más, yo hasta ahora estoy buscando alguna de esas maquinitas en el mercado nuevas y ya no hay. ¿Por qué? Porque por necesidad de trabajo a veces tengo que moverlas, moverme con mi computadora por muchos lados y dado la situación del tráfico y todo hoy día, a veces prefiero moverme en mi moto que en mi carro. Y para llevarla es más fácil si es más chiquita, pero no se consigue. ¿Por qué? Porque su mercado fue achicándose, ¿ok? Lo que pasó también con el mercado de las bebidas isotónicas. ¿Qué son las bebidas isotónicas? Son estas rehidratantes para cuando uno hace deporte. Entonces, por ahí uno ve el Gatorade, que tiene muchos años en el mercado, viene desde afuera. El Sporade del grupo Cola Real, pero la que yo realmente me atrevería a decir que hasta ha desaparecido porque no la veo como la veía antes, y es la Powerade, que es de Coca-Cola. Pero yo creo que un análisis de portafolio la han retirado porque su mercado se venía contrayendo. Y entonces se está dando que hay productos que van desapareciendo. O sea, los motores grandes en los automóviles van desapareciendo. Hoy día están apareciendo ciertas cosas como, o sea, yo tengo una camioneta Suzuki de un modelo relativamente nuevo, la New Vitara, pero yo tengo el último año que se hizo con motor 100% gasolinero. Por condiciones de uso yo prefiero un motor 100% gasolinero, pero hoy día ese mismo carro ya no viene con motor 100% gasolinero, tiene un motor Turbo Booster Jet, le llaman. ¿Qué es? Es un motor que tiene una ayuda eléctrica y un turbocargador. Entonces es mucho más chiquito, pero compensa la potencia con el motor eléctrico, algunas cosas especiales. ¿Por qué? Porque el mercado automotriz está teniendo un cambio, ¿ok? Entonces estamos viendo que si enfrentas una imagen de que el mercado se va a achicar, analiza por qué te ha salido esa imagen. No te quedes en buscar dónde dice que el mercado va a crecer, sino analiza por qué te salió ese número. Podrías descubrir que tomaste algún dato mal o algún proceso lo hiciste mal. Ok, se corrige. Pero podría también demostrar de que el mercado efectivamente se va a achicar. Ok, Nélida, muchas gracias por tu consulta, pero hay que ser, o sea, en el plan de negocios hay que ser lo más claros posible. O sea, si algo me sale, tengo que analizarlo y tengo que saber por qué, pero no puedo dispararme yo a los pies, como dicen, y corregir y poner un número porque se ve más bonito. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo un plan de negocios para presentarlo en un trabajo, para sacarse una nota. Ustedes ya están haciendo un plan de negocios porque quieren invertir en algo. Y entonces, si están haciendo ese plan de negocios, van a poner en riesgo su dinero. Y si van a poner en riesgo su dinero, pónganlo en algo que esté bien hecho y que les dé resultados positivos. ¿Ok?
En el documento debe explicarse de manera clara y concisa la idea de negocio y cómo ésta se va a convertir en negocio y al final cómo el negocio va a mantenerse por un tiempo determinado. Esto nos lleva a que debemos sustentar todo, pero en la cantidad de hojas, como les digo, 60, 80, no más. ¿Ya? O sea, tengan en cuenta que van a tener una cantidad de hojas como anexos donde probablemente van a poner gráficos que sustenten su estudio de mercado y eso, y ahí pierden una cantidad de hojas, entonces lo que van a escribir es relativamente poco. Ahora, debe ser fácil de entender, o sea, el que lo quiera leer debe poderlo leer y entenderlo. ¿Ya? El lenguaje debe ser claro. Los términos técnicos deben ser en poco volumen, no debe ser muy grande. No entrar en detalles, digamos, en Honduras, que hagan que la lectura sea complicada. La idea es que sea fácil, ¿ok? Cuando quieran entrar en detalles, lo ponen en los anexos. Eh, entonces el cuerpo del plan no se recarga. Y si alguien que lo está leyendo de alguna manera le interesa mirar más información sobre alguno de los rubros que ustedes mencionan, entonces se dirige al anexo y lo mira. O sea, no hay ningún problema, no está prohibido, pero en el cuerpo del estudio no tengo por qué ponerlo, ¿ok? Por eso es que yo siempre digo, si yo quiero sustentar los gráficos de mi estudio de mercado, los mando a anexos. Y entonces cuando yo hago la parte del estudio de mercado, yo digo, bueno, el mercado se compone de esta cantidad de gente que va a comprar de esta manera y para mayor información ver anexo número tal. Pero si la persona que está leyendo el plan de negocios con esa información que yo le di se queda tranquila y vive feliz, entonces no va a perder el tiempo en pasar páginas y páginas y páginas de gráficos y de fórmulas. ¿Por qué? Porque no le interesa. De repente alguien lee y vamos ya a la parte financiera y le digo, ¿sabes qué? Mi tasa interna de retorno es tanto, mi valor actual neto es tanto y mi punto de equilibrio es tanto. Si la persona está viendo un trabajo serio, bien estructurado, bien hecho, con esos datos le basta. Si la persona quiere confirmar los datos, todos los cálculos, los orígenes de información y todo, están en los anexos y los puede ir a mirar, no pasa nada. Pero de alguna manera en el estudio puedo obviar las partes donde se hacen cálculos, donde se manejan modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque no es necesario tenerlos. Basta con lo que estoy haciendo y poniendo. Ahora, un plan de negocios debe estar bien estructurado. Y dentro de esta estructura, el plan de negocios debe tener una serie de secciones o partes que son lo mínimo que debe tener para poder ser consistente. Entonces, lo primero que se pone es un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, por si acaso, yo siempre lo digo, el resumen ejecutivo no es una introducción, no es una lista de datos, ¿ok? El resumen ejecutivo debe ser una hoja, la primera hoja no más. Podría ser una hoja y media si es que hay mucha cosa que quieran decir.
pero debe asociarse al estilo de un elevator pitch. El elevator pitch, venido al castellano, es un viaje en ascensor. O sea, ¿cuánto dura un viaje en ascensor? 1 o 2 minutos. En el tiempo en que yo estoy en esos 1 o 2 minutos, debo poder convencer al inversor de que mi negocio vale la pena invertir. Entonces tengo que hacer algo muy rápido. Entonces, el resumen ejecutivo es eso. Primero debemos decir cuál es la oportunidad de negocio que hemos detectado. ¿Ok? 2, los puntos principales del proyecto. Acá les pongo, por ejemplo, es un proyecto donde no voy a manejar stock, todo va a ir tipo dropshipping, está orientado al mercado alemán, vamos a trabajar productos de mucha rotación y de bajo margen. Ok, vamos a hacer la plata por volumen. Ya. 3, el dinero que necesitamos, o sea, necesitamos una inversión de tanto. Y el plazo para llevar a cabo, o sea, el negocio va a tener, o sea, va a recuperar la inversión en un año y a partir del año 2 va a empezar a dar utilidades en estos porcentajes el año 2, en estos porcentajes el año 3, y se acabó, o sea, muy, muy rápido. El resumen ejecutivo, como les digo, es lo que hace que la persona que empieza a leer nuestro plan de negocios quiera leerlo todo. ¿Ok? Entonces, eso es un resumen ejecutivo. Yo, cuando califico una tesis de maestría, porque a ese nivel sí puedo ser muy, muy exigente, yo empiezo leyendo el resumen ejecutivo. Si el resumen ejecutivo no me convence, ni siquiera me doy el trabajo de leer la tesis, la rechazo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me pongo en la posición de un inversor, leo el resumen. O sea, imagínense un centro de inversiones que recibe 1000 proyectos y tiene que evaluarlos. La verdad, ¿los va a leer los 1000 al detalle? No. Empieza leyendo los resúmenes ejecutivos. Si le llama la atención, ese proyecto lo revisa. Si no le llama la atención, lo desecha. Es igualito que cuando uno lee la primera presentación del currículum de una persona. Si me llama la atención, voy a leer el resto del currículum. ¿Por qué? Porque me llegaron 500 currículums compuestos. Si no me llama la atención, lo saco. Y es igualito acá, o sea, dense cuenta de la importancia del resumen ejecutivo. Puede ser la diferencia entre que su proyecto pase o no pase. De ahí viene la descripción del negocio. Empezamos explicando cuál es la idea de negocio y cuál es el producto o el servicio que se va a ofrecer, cómo se va a ofrecer, qué características principales va a tener. Como les decía hace un rato, es un producto básico, un producto aumentado, y ese tipo de cosas van acá, ¿ya? Y el negocio, ¿dónde va a estar? Ahí es a donde vamos con la descripción del negocio. Tiene que ser clara y concisa. Y la persona que lo lea debe haber entendido exactamente qué es lo que le estamos ofreciendo. Ahora, nos vamos al estudio de mercado. En el estudio de mercado, vamos a determinar el público objetivo. El público objetivo, alguna vez yo les he explicado que parte de un universo y se va bajando por edad, por
nivel socioeconómico, por sexo, por qué porcentaje del público que pasó por la encuesta nos dijo que estarían dispuestos a consumir, y ahí saqué un público, y de ese público, ¿cuánto es lo que yo voy a abastecer? Tengan en cuenta que yo no voy a abastecer el 100% del mercado, que hay competencia. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a abastecer? Debo determinar quiénes son mi competencia y qué opciones de competencia voy a tener en el futuro. Voy a pronosticar la demanda. Voy a generar el plan de marketing. O sea, qué tipo de presentaciones, empaques voy a dar. ¿Cuáles van a ser los rangos de precio? ¿En qué rangos de precio se mueve la competencia? Tengan en cuenta que cuando yo empiezo a dar rangos de precio, tengo que haber calculado previamente mis márgenes. Entonces, recién ahí voy a poder llegar a saber exactamente lo que pasa. Entonces, tengan eso en cuenta. La información de mercado es importante porque es la que va a sustentar que yo puedo vender lo que quiero vender. Si yo no pongo una información de mercado correcta, y regreso a la pregunta que me hiciste, o sea, me sale que el mercado se va a achicar. Entonces tengo que preocuparme y analizar bien mi estudio de mercado para determinar qué va a pasar con el mercado. Porque sí hay mercados que se contraen, o sea, ustedes, cuando yo les he pasado el ciclo de vida del producto alguna vez, yo tengo una etapa de desarrollo, lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. De repente estoy metiéndome a un producto que ya es un producto genérico y que está en una etapa de declive. Entonces ya no vale la pena. Puede haber sido lindo en algún momento. Por ejemplo, en una época que en el Perú el negocio boom era alquilar carros para hacer taxi. Bueno, hoy día ese mercado ya está venido a menos, ¿ya? O alquilar camionetas para combi. Ya es que van a desaparecer porque al final las autoridades de transporte los van a retirar del mercado. ¿Por qué? Porque ya hay demasiados. Entonces ya meterse en ese negocio ya es historia. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. De ahí viene el estudio técnico. El estudio técnico es el que me va a decir si lo que voy a hacer está bien hecho y cuánto me va a costar. No, no hablo de que sea la parte financiera, sino es la parte de cómo lo voy a fabricar, cómo lo voy a producir, cómo lo voy a hacer, ya sea un producto, un servicio. ¿Dónde va a estar mi local? ¿Qué relación va a tener con los locales de mis proveedores o con los locales de mis clientes? ¿Cómo va a ser el tema de transporte, de abastecimiento, de distribución, mis suministros? ¿Qué voy a hacer en la parte de ingeniería? Voy a invertir en... Yo les cuento algo. En mi negocio yo tengo la opción, o tuve la opción, de comprar una máquina llenadora totalmente automática, pero el volumen de producción era tan alto que, como yo dije, o sea, voy a poner una máquina totalmente automática que me va a costar un montón de plata y la voy a prender 3 veces al mes, y durante el resto de los 26 días laborables voy a dejar a todo el mundo sentado leyendo el periódico. Más barato para mí es comprar una línea semiautomática que no produce tanto, pero produce lo que el mercado necesita y me da una capacidad de crecimiento para los próximos 5 años. Y no pasa nada. Y el día que quiera crecer, simplemente pongo otra llenadora semiautomática y un poco más de gente y ya está suficiente. Pero no necesito más. Entonces tengan eso en cuenta.
Ahora, de ahí tengo que analizar el estudio organizativo. Tengan en cuenta que en el estudio organizativo a todo el mundo le encanta poner un gerente general, un gerente de producción, un gerente de ventas, un gerente de administración y finanzas y cada uno con sus asistentes. Bueno, junto con la parte de producción, manejar estas cosas es importantísimo, porque esto los puede llevar a un costo fijo muy alto. Y el peor enemigo de una empresa es el costo fijo. Yo siempre he dicho, yo sería feliz teniendo una empresa que sea todo variable, nada fijo. No existe, porque en todas las empresas hay que pagar un alquiler, hay que tener teléfono, luz, algunas cosas de ese tipo, pero cuanto menos gasto fijo tenga, es mejor. Entonces, cuanto menos personal que tenga que pagarle el sueldo todos los meses tenga, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si vendo y tengo costo variable, gasto, pero si no vendo, no gasto. Pero imagínense que por algo, lo que ha pasado ahora con la pandemia. En abril, en la quincena de marzo, cuarentena generalizada, todo el mundo para, ninguna empresa produce. Ok, una empresa con un alto costo fijo entraba en trompo en 2 minutos. ¿Ya? Pero una empresa que no tenía un alto costo fijo podía sobrevivir de una manera mucho más tranquila. Entonces, ahí se vio claramente la importancia de tener el costo fijo controlado. Así de fácil. No tenemos para más. Y ahora llegamos a la parte más importante. Bueno, no es la parte más importante, todas son importantes porque al final todas llegan a alimentar acá. Pero la que todo el mundo quiere mirar, el estudio financiero. ¿Cuánta plata necesitamos? El financiamiento. ¿Cuál es nuestra proyección de ingresos, egresos? ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? ¿Cuál es nuestra rentabilidad, nuestros márgenes? ¿Cuál es nuestra tasa interna de retorno? ¿Cuál es nuestro valor actual neto? Esa parte es básica porque esa nos va a decir si yo voy a ser rentable o no lo voy a hacer. ¿Cuál va a ser mi costo de oportunidad del capital? Normalmente el costo de oportunidad del capital se calcula como la tasa de interés pasiva más alta que puedo obtener en el mercado, más un factor de riesgo país. ¿Ok? Y entonces contra eso yo voy a comparar mi tasa interna de retorno. Si mi tasa interna de retorno es más alta que mi costo de oportunidad del capital, el proyecto vale la pena. Si no, no vale la pena. Ahora, el inversionista puede poner ciertas normas. Por ejemplo, quiero que mi rentabilidad sea 15%. No quiero riesgo, como dice acá, en el tipo de cambio. O sea, no debo trabajar con moneda extranjera. Y en no más de 3 años quiero recuperar la inversión. Listo, ya les pusieron números. Ustedes hagan sus cálculos financieros y de acuerdo a esos cálculos financieros van a saber si ese proyecto lo van a poder llevar a cabo bajo esas condiciones o no. Pero eso tiene que ser clarito. O sea, igualito como hemos dicho para todo, tiene que ser simple, entendible y claro. Listo. Y con eso ya tienen el plan de negocios armado. A partir de ese momento, simplemente les queda un capítulo más, que en el fondo es un capítulo que no lo he puesto acá porque es algo que ya lo maneja cada uno, que es la parte de conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Y pueden poner un punto de limitaciones y alcances. Esas ya son opcionales.
Conclusiones y recomendaciones, ¿qué son? Son las cosas que ustedes han visto y a las cuales han llegado. Y las recomendaciones, ¿qué es lo que ustedes le recomendarían hacer al inversor o al que realice el proyecto, pensando que ustedes de repente no lo llegan a realizar? Y el otro tema que les dije, alcances y limitaciones, es hasta dónde he llegado yo con el estudio y qué limitaciones de datos he tenido. Porque yo puedo haber hecho un estudio y haberme encontrado algunos problemas en la recopilación de información, y entonces yo puedo decir, ¿saben qué? Este estudio es válido para este distrito en particular. Listo. O he considerado una muestra de estas características porque no tuve acceso a más. O no encontré los datos correspondientes a esta información. Entonces, esos son los alcances y las limitaciones que he tenido. Si alguien quiere terminar el proyecto, tiene que hacer esto, esto y esto. Entonces, eso también va. ¿Ok? Si tienen alguna consulta adicional, estoy a su disposición. Si no la tienen en este momento, les dejo mi correo, es ofigari@hotmail.com, y mi WhatsApp es el 999-40-9560. Estoy a su disposición para apoyarlos en lo que necesiten. Me gustaría saber cuál fue tu conclusión final, Nélida, cuando hagas un análisis mayor sobre tu público objetivo, que por qué estaba saliendo negativo, o si de alguna manera eso cambió porque hubo un análisis diferente de datos. Entonces, para cualquier cosa, me pueden, como les digo, escribir, y yo voy a darme un tiempo para poderles responder. Trato de hacerlo la mayor cantidad de veces posible. Por ahí tengo un correo que no he respondido porque tenía que hacer un análisis un poquito más profundo y la verdad no he tenido tiempo en estos días, pero he hecho mi firme propósito de preparar la respuesta para esta información. No sé si alguien quiere mencionarme algo más. Si no, ya dejamos la sesión. Como comenzamos unos 5 minutos antes, ya estamos casi más, ya vamos a pasar la hora de estar hablando del mismo tema. Y como les digo, no sé si hay algo que falte que les explique, que quisieran saber. Si no tienen ninguna pregunta, voy a dejar la sala para que el que viene a continuación pueda empezar a tiempo. Van a ser 6 sesiones sobre este tema de información complementaria al plan de negocios. Y estas sesiones van a ser los días 4, 6 y 9, o sea, lunes, miércoles y sábado, y la siguiente semana, lunes, miércoles y sábado. La próxima sesión vamos a hablar sobre lo que es la misión, la visión y los valores empresariales. El día sábado vamos a hablar del FODA, cuál es su importancia, cómo elaborarlo correctamente, qué podemos sacar de un buen FODA. De ahí vamos a trabajar sobre
el día lunes calidad y criterio, o sea, calidad como control de calidad, criterios de calidad y modelos de control. Vamos a hablar un poco de lo que son las buenas prácticas de manufactura, lo que es el HACCP para la industria alimentaria, lo que es el ISO para las demás industrias. El día miércoles de la próxima semana vamos a hablar un poco de estrategias de precios y el día sábado final vamos a hablar un poco de modelos societarios, tributarios y laborales, que siempre tengo un montón de preguntas y siempre siento que algo se queda en el aire, que alguien se queda con alguna duda. Entonces, voy a hacer una sesión para que puedan seguir preguntando y conversando sobre ese tema. Les agradezco su compañía el día de hoy. Espero verlos el día miércoles y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias y hasta luego.